tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos en este diplomado continental que hemos denominado Evangelizadores para la Ciudad. Mi nombre es Alejandro Emiliano, docente de la Universidad Lumen Gentium en la coordinación de Pastoral Urbana. El día de hoy vamos a iniciar una nueva asignatura que la llamamos Métodos de Investigación Social aplicados a la pastoral. Bueno, un título no solamente interesante, sino de una importancia grande respecto a este diplomado. Como ustedes podrán observarlo dentro del aula virtual, y allí encontramos propiamente lo que es los objetivos generales y el temario. Voy a leerlo para que no nos quede duda hacia dónde vamos a caminar. Y dice así: objetivo general: elaborar un diagnóstico de la realidad a partir de técnicas de investigación social para ubicar una intervención de la acción pastoral de manera eficaz. La finalidad es profundizar en varias técnicas, diferentes tipos de técnicas de investigación social, y de ahí elaborar el primer paso, diríamos, de del diagnóstico de la realidad, o diríamos de la problemática que enfrenta un grupo social, una parroquia, o lo que hemos denominado una unidad de gestión. Bueno, pues antes que otra cosa, yo quisiera comentarles una pequeña reflexión, y esta gira en torno a lo que denominamos retos pastorales. Lo común, lo normal, es que aquellos que estamos dentro de la iglesia, incluyendo los párrocos, veamos o enfrentemos una problemática específica dentro de la cuestión que denominaremos socio-religiosa, o sea, comportamiento dentro de la iglesia, y entonces le denominamos un reto pastoral. Esta práctica socio-religiosa quizá cause problema, quizá cause incomodidad, quizá nos presente una necesidad. Por ello se necesita solucionarle o atenderle. Por eso, nuevamente digo, se le denomina retos pastorales. Estos retos pastorales son atendidos desde la acción de la iglesia, desde la pastoral de la iglesia, desde la parroquia. Pero también es cierto que por lo general este tipo de retos pastorales va a atender comportamientos, sin tener en cuenta que estos comportamientos, estas conductas socio-religiosas, es decir, lo que quiere atender la iglesia, no solamente responden a lo que inmediatamente se vive, sino toda una situación que está por detrás. Es decir, ¿qué es lo que genera propiamente el comportamiento? Bueno, vamos a decir que el ser humano actual no es cualquier sujeto, no es el sujeto que vivió en la Edad Media, que o era siervo o era un hombre libre dentro de un burgo. Tampoco, diríamos, es el ser humano de principios del siglo XX, por decirlo de esta manera, que era el obrero, que era el patrón. No, ahora ha cambiado mucho, y diríamos que el sujeto social, el sujeto con el que vamos a dirigir nuestra acción pastoral, no es de esa manera, sino le vamos a llamar un sujeto moderno, y casi diríamos posmoderno. Que aunque suena muy complicado, realmente no lo es tanto en sus características. Miren, resulta ser que este ser humano, por la manera en que ha ido desarrollándose dentro de esta sociedad posmoderna, tiene, diríamos así, como un afán de recuperar el paraíso perdido, y lo va a manifestar muy específicamente, aunque no de manera única, en lo que llamamos su vivienda.
Una vivienda que sea llena de luz, que tenga espacio y que tenga verde. No solamente en la Ciudad de México, sino visité Argentina hace un año y veía estas características, en donde se pretendía conservar plantas al interior, se buscaba mucha luz o la suficiente dentro de espacios amplios, o esos espacios pequeños pretendían una iluminación, una decoración que diera la imagen de amplitud. Pero esto, que es mucha luz, un espacio y verde, corresponden a un modo de ver, diríamos, del suburbio estadounidense durante la posguerra, la segunda posguerra, que de una u otra manera Estados Unidos lo fue exportando a los diferentes países. Es decir, solamente se trata de una reproducción social de la manera en que se concibe la vivienda, pero allí mismo se ve esta constitución del sujeto moderno. Pero este mismo sujeto moderno es individualista, no porque en sí mismo busque el individualismo, sino que a eso se le ha orillado. Se dan cuenta que, por ejemplo, los grandes sindicatos que formaban colectividades han sido destruidos, han desaparecido, y es el individuo quien tiene que defenderse a sí mismo. De la misma manera que en otras esferas en que se mueve el ser humano, diríamos, es el individuo el que tiene que ver por sí mismo. Incluso en México hay un dicho que dice: primero tú, después tú, siempre tú. Y por otra parte, este individuo busca alcanzar objetivos cuando no puede hacerlo él solo, busca hacerlo de manera colectiva, pero no dentro de esas grandes comunidades o grandes asociaciones que se tenía, sino lo que ahora denominamos una colectividad restringida, y que seguramente ustedes lo han vivido dentro de las diferentes parroquias. Y esto se refiere muy sencillo a que la gente necesita un servicio, necesita satisfacer una necesidad y forma grupos, pero cuando esos grupos cumplen su cometido, llegan a satisfacer la necesidad, desaparecen. Y lo menciono nuevamente. En México, y me parece que también en Argentina, y no dudo que en otro país, la gente llega pidiendo los sacramentos. Y entonces se les atiende y se les dice que para poder recibirlos necesitan estar en una plática, en un grupo, a lo que acceden. Y puede ser una plática única o puede ser un curso de 1 año o de 2 años, y la gente va continuamente cumpliendo, pero cuando accede al sacramento desaparece. Es decir, va mientras necesita y forma una colectividad, decimos, restringida. En cuanto el objetivo se cumple, desaparece. Pero no solamente eso, el sujeto moderno busca distancias físicas, físicas que se van a convertir en distancias sociales, que van a, diríamos, convertirse en distancias jerárquicas. Es decir, piensen en su ciudad, en donde habita la gente más rica, y está cerca de los lugares en donde la gente más pobre está. Me parece que no. De hecho, podríamos decir que la gente menos favorecida económicamente se encuentra en los cinturones de miseria o en las zonas marginales o al margen de la gran ciudad. Necesita recorrer bastante espacio para llegar a sus lugares de trabajo. Pero no solamente eso, sino que los materiales de sus casas van a ser distintos a estas zonas que tienen más recursos económicos. Ojo, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, solamente estoy diciendo
Y estas distancias físicas se convierten en distancias sociales. Pero no solamente eso, la ropa que uno utiliza va a ser distinta y va a dar una distancia física. Las personas que tienen una ropa distinta va a buscar distanciarse de aquellos que no son como él. Y podemos verlo precisamente en las colonias más populares, en donde aquellos que visten, diríamos, con mejores ropas, van a distanciarse físicamente de aquellos que tienen ropas menos favorecidas. Bueno, esto es parte del sujeto social. Y que además, diríamos, se convierte en un estilo de vida. Este sujeto moderno quiere seguridad. No en balde, las diferentes noticias de nuestro continente nos hablan de esa inseguridad en que vivimos. Diferentes grupos ya delictivos, diferentes grupos guerrilleros, diferentes grupos, en fin, provocan inseguridad. Pero más aún, el mismo sujeto desconfía de las diferentes esferas en que se mueve. En el trabajo, porque de acuerdo a los mercados puede perder el trabajo. En las escuelas pueden ser rechazados si no cumplen con los parámetros. En fin, necesita buscar seguridad. Y además, decíamos, lo hace a través de una exclusión espacial, una exclusión o una organización de la exclusión espacial. Es decir, hace todo lo necesario para que el espacio vaya excluyendo automáticamente. Y seguramente les ha sucedido en cuanto que llegan a un barrio, a un vecindario, a una zona de más recursos, y seguramente son zonas en que no se puede caminar, no están hechas para caminar, sino para desplazarse por medio del automóvil. Y si se ve a alguien caminando por la acera, la fuerza pública le detiene y le saca de esa zona. Bueno, no solamente eso, es un individuo que busca la autogestión. Es decir, si la autoridad no soluciona alguna problemática, ella busca solucionarla. Pienso en algunos casos de las unidades habitacionales de la Ciudad de México, en donde hay carencia de agua, en donde hay carencia de luz, y los vecinos se organizan, compran una planta de energía eléctrica y la van pagando. Pero eso hace que esta autogestión hace que se confronte con la autoridad respectiva y no le paga los servicios porque esta autoridad no le está dando los servicios. Igual que con el agua, buscan grandes pipas de agua que les llene de este líquido y no paga los servicios al erario público con el consabido enfrentamiento con la autoridad pertinente. Es decir, el sujeto moderno también es autogestivo y va a provocar en algunos momentos algunos tipos de ruptura, llamémoslo así. Primero decíamos una ruptura física. No cualquiera puede entrar en los diferentes espacios, en las diferentes colonias. Pienso en las favelas en Brasil, por ejemplo. No cualquiera puede entrar ni a cualquier hora. Además va a haber una ruptura con el entorno social. Los diferentes grupos sociales tienen sus propias reglas y no permiten tan fácilmente que otro individuo que no pertenezca entre. Pero no solamente eso, hay una ruptura con el entorno político, precisamente por la autogestión. Si la autoridad no soluciona, los diferentes grupos van a buscar solucionarlo. Ok, este es, diríamos, el perfil del sujeto social, que de una u otra manera es descrito a grandes rasgos. Pero esto en la mayor parte de las ocasiones
no es tomado en cuenta por aquellos que hacen los planes pastorales para atender los retos pastorales. Es como si de pronto quien atiende o quien quiere atender estos retos pastorales imaginara desde su asiento o desde la parroquia, en grupo o en solitario, quién es el que va a atender e impone sus propios criterios a la realidad. Y esto no es algo extraño, porque a la par que la persona de calle tiene una mentalidad y con esa vive porque así ha enfrentado el mundo, la iglesia vive en otro esquema, diríamos en otro tipo de construcción social de sí misma. Y lo podemos ver consultando, por ejemplo, el derecho canónico cuando habla de las parroquias, en los cánones 515 al 552. Ahí habla precisamente que los fieles dentro de un territorio determinado son una parroquia, pero no tiene en cuenta si esas personas quieren ser parte de la parroquia. Ustedes deben saberlo, que si alguien no está satisfecho con lo que recibe alrededor, lo va a buscar más afuera. Y estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la comida, estamos hablando de muchas situaciones. Luego entonces, el derecho canónico sigue diciendo, la función de la iglesia es respecto a enseñar, a santificar y a regir o gobernar. Y lo hace dentro de este territorio, aunque las personas, decíamos, no estén de acuerdo o sean de otro culto religioso. Aún así se les considera fieles. Y dentro de este mismo territorio y dentro de estas mismas funciones se da la administración. Todo lo que venga de ese territorio, las oblaciones, la remuneración, el estipendio, pertenece al párroco o al administrador parroquial. Y no digo que esté bien o que esté mal, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no tiene en cuenta al resto. Esta es una mentalidad que hemos denominado desde el inicio del diplomado como un pensamiento de cristiandad, cuando era la iglesia quien imponía o quien proponía o quien desarrollaba la cultura y todo tipo de gestión. Sin embargo, ya no es así. La iglesia ya no puede considerar este territorio total, porque es un territorio fragmentado. Incluso muchas parroquias no son solamente un vecindario, sino son pedazos de vecindarios. O dentro de un solo vecindario hay diferentes grupos sociales que no son iguales y que provocan, como decíamos, esa ruptura espacial. Es decir, la iglesia no puede moverse dentro de la idea de comunidad total, sino de comunidad restringida. ¿Por qué viene esta reflexión y al inicio de una asignatura previa y que ya ha sido un poco extenso este pequeño video? Porque necesitamos herramientas para hacernos claro, a concretizar esto que es el sujeto moderno, dejando a un lado o entre paréntesis la manera en que la iglesia ha concebido a su feligresía y concebido su territorio. Las técnicas de investigación social van a buscar describir quién es el sujeto social moderno, posmoderno, a quien va dirigida los retos pastorales, la acción de la iglesia, de manera que al llevar a cabo estas acciones pastorales, de verdad sean eficaces y no provoquen un desánimo o una calificación respecto a estos sujetos que queremos atender, a estas personas que queremos atender, respecto a que no les interesa, no son religiosos, nos repelen. Al contrario, busca acercarnos. Entonces, la gama de técnicas sociales que estaremos profundizando requiere de mucho trabajo de campo.
Quizás me vean a mí ahorita en este momento con el saco, la corbata, pero cuando salimos a trabajo de campo, este atuendo ya no nos sirve. Yo les recomendaría que se agarren unos jeans, ropa cómoda, de preferencia unas botas, tenis no, porque o hace mucho frío o quizá pueda llover y entonces obviamente terminarán mojados. Las botas permiten propiamente una mayor protección. A la par, quizá un impermeable o un suéter grueso o una campera gruesa que permita moverse en diferentes momentos, pero también algo que cubra la cabeza por la misma inclemencia del tiempo y desde luego agua. Se tratará de salir en cada ocasión varias veces durante la semana para cubrir, diríamos, o aplicar las técnicas escenográficas que iremos desarrollando. Por la misma dificultad que implica la comunicación respecto a los elementos que vamos a encontrar, es que procuraré tener material visual que nos permita una interacción mayor. Desde luego, estaré a su disposición mediante los canales que hemos utilizado durante este diplomado continental en las diferentes asignaturas en que hemos caminado. Entonces, en este primer video les pido que busquen este atuendo que les permitirá ir al trabajo de campo y poder registrar. Y por cierto, antes de que se me olvide, necesitan lo que llamamos un diario de campo, un cuaderno de campo, en donde ustedes vayan registrando. Bueno, tendremos todavía oportunidad de desarrollar varias situaciones antes del trabajo de campo, pero váyanse preparando. Sin trabajo de campo, esta asignatura no tendrá los frutos que necesitamos para realizar el diagnóstico de la realidad.